En este tutorial voy a enseñaros cómo deslimitar y trucar la velocidad de vuestro patinete Xiaomi 4 para que alcance lo máximo a lo que pueda circular el patinete, que es de unos 30 a 32 km por hora. Ojo, porque este tutorial solo será compatible con el Xiaomi 4 normal, el primero que salió. Si tenéis un patinete Xiaomi 4 Ultra o un Pro Gen 2 u otro modelo, en la descripción de este vídeo tenéis los enlaces a los demás tutoriales. Antes de comenzar con este tutorial, quiero deciros que modificar vuestro patinete y sobre todo circular a más de 25 km por hora por la vía pública aquí en España es totalmente ilegal y te pueden caer buenas multas. Así que esto, si lo queréis hacer, hacerlo solo para terrenos privados y utilizarlo solo por circuitos y campos cerrados, todo urbanizaciones privadas, nada público. Otra cosa que quiero comentaros es que haciendo estas modificaciones vuestro patinete va a perder la garantía, así que luego no intentéis llevarlo a la garantía ni nada, porque hay que abrirlo, hay que hacer unas modificaciones y esto anulará la garantía por completo del patinete. Y por último, obviamente yo no me responsabilizo de cualquier cosa que le podéis hacer a vuestro patinete, todo es responsabilidad vuestra. Ahora sí, ¡comenzamos! Lo primero que debéis de saber es que este patinete y los últimos de la serie cuarta y quinta de Xiaomi a día de hoy no se pueden trucar vía Bluetooth con el móvil, ya que tienen un nuevo sistema de validación por certificados y esto ya no se puede hacer hasta la fecha. Entonces, para modificar este patinete tendremos que acceder directamente a la controladora y mediante un ordenador le podremos instalar un firmware modificado que ya os he preparado. Antes de continuar, es necesario que tengáis estos materiales: un ordenador con Windows, ya sea de portátil o torre, pero que tengáis un USB libre disponible, una paleta de plástico, un cuchillo, una pinza o lo que sea, pero importante que sea de plástico. Un flasheador ST-Link, esto es un aparatito USB que cuesta entre unos 5 o 10 euros dependiendo de dónde lo compréis. Aquí en la descripción de este vídeo os dejaré unos enlaces de donde yo lo compré. Y por último, unos cables DuPont y un soldador para soldar los cables a la controladora. O opcionalmente podéis hacer como yo y adquirir este adaptador que ya viene preparado con los cables y que tiene los pines rígidos, que son ideales para realizar este proceso. Os recuerdo que todos los enlaces de los materiales los tenéis disponibles en la descripción de este mismo vídeo. Una vez lo tengamos todo listo, vamos a desmontar el patinete para sacar la controladora. Ojo que en este Xiaomi 4 se han complicado un poco la vida y la controladora está ubicada dentro de la propia batería. Así que primero vamos a comenzar por retirar la goma antideslizante y debajo nos encontraremos con los tornillos que tendremos que retirar para liberar el compartimento de la batería. Seguidamente desmontaremos el plástico de detrás y retiraremos los dos tornillos que sujetan una parte de la controladora. Ahora le daremos la vuelta al patinete y retiraremos los otros tres tornillos que sujetan la controladora. Seguidamente en la parte trasera del compartimento quitaremos el conector de la luz de freno para poder retirar la batería. Ahora sí, cogemos el compartimento de la batería y estiramos hacia atrás fuerte con la controladora para poder retirarla. Una vez la tengamos fuera, sacamos todos los conectores de la controladora y ya podremos trabajar con ella. Con la controladora lo que tendremos que hacer es raspar una parte de la silicona que lleva por encima en los cuatro conectores SWD. Ya sabéis, con la paleta de plástico que os había mencionado y con mucho cuidado vamos a ir poco a poco retirando la capa protectora de silicona, pero ojo, solo de los cuatro conectores SWD hasta que estén completamente visibles. El siguiente paso será con el ordenador. Vamos a entrar a la página web de la Hacktool que os he dejado aquí debajo en la descripción de este vídeo y nos descargamos el archivo .zip que os he preparado tanto con el firmware como también con las herramientas necesarias para modificar el firmware de nuestro patinete. Una vez descargado vamos a extraer el archivo comprimido y procedemos a conectar el USB ST-Link al ordenador e instalar también sus controladores. Si entráis al administrador de dispositivos pulsando botón derecho en el equipo y en la opción de administrar, vais a ver cómo nos aparece el STM32 ST-Link con una pequeña advertencia amarilla. Esto significa que los drivers no están correctamente instalados. Así que lo que debemos de hacer es entrar en la carpeta e instalar el controlador mediante la aplicación que os he dejado. Una vez instalado, veréis que ya se ha quitado la pequeña advertencia del administrador de dispositivos y que ya nos reconoce correctamente el ST-Link en nuestro equipo. El siguiente paso será instalar la aplicación de Python. Una vez abramos el instalador, es muy importante que marquéis la casilla de add python.exe to pad. Esta opción es muy importante, ya que si no, no os van a funcionar los siguientes comandos que tenemos que introducir. Una vez instalado, abrimos una nueva terminal como administrador y escribimos el comando de pipe install pyocd y esperamos a que finalice.
No os preocupéis porque todos los comandos los vais a tener aquí debajo en la descripción de este vídeo por si queréis copiar y pegar. Acto seguido vamos a instalar la librería libusb que la vamos a necesitar. Para ello simplemente entramos a la carpeta que os he preparado, copiamos el contenido de la carpeta de la librería y lo vamos a pegar en la ruta de C Windows System 32. Ahora que ya tenemos todo listo, vamos a extraer el firmware original de nuestro patinete Xiaomi 4. Para ello abrimos una nueva terminal, nos movemos a la carpeta ST-Link-LKS32 con el comando CD y una vez que estemos dentro, escribimos el comando que os dejo aquí en pantalla. Tranquilos, que en la descripción de este vídeo también lo tendréis por si queréis copiar y pegar, pero lo importante es que no pulséis la tecla intro todavía, simplemente hay que dejarlo escrito en pantalla ya que ahora tendremos que conectar el ST-Link primero. Para conectar el ST-Link el orden de los cables será el siguiente, de arriba hacia abajo GND, CLK, DIO y 5V, que irán conectados al ST-Link en su respectivo orden tal y como os muestro en esta imagen. No os preocupéis porque parece que el 5V va conectado al 3,3V del ST-Link, no es ningún fallo ni nada, está correctamente y bien conectado, hay que ponerlo así. Pero espera, que he visto que estás ahí todo empanado viendo este vídeo, que me parece muy bien, pero me he dado cuenta que todavía no le has dado al botón ahí de suscribirte. Así que aprovecha este momento, dale ahí al botón de suscribirte fuerte, activa las notificaciones, porque así te enterarás cuando saque un nuevo firmware o una actualización para tu patinete, además de otros truquitos y vídeos muy interesantes que subo a este canal. Así que venga, dale al botón ahí de suscribirse. Ahora sí, conectamos el ST-Link al ordenador y apoyamos los 4 pines en la controladora, respetando el orden que habíamos comentado. Si lo hemos apoyado bien, escucharemos un sonido en el ordenador como que hemos conectado un dispositivo nuevo. En ese momento será el que debemos de pulsar la tecla intro para que comience el programa a leer el firmware. Si el proceso falla por lo que sea, no os preocupéis, lo volvéis a intentar las veces que necesitéis, porque seguramente no habrá hecho contacto algún pin. Lo importante es que al final siempre acaba funcionando. Si todo va bien, deberéis de ver esta línea que nos indica que se ha guardado correctamente el firmware con el nombre de mcu/fw.bin. Aquí un dato importante es que el archivo debe de ocupar exactamente 65.536 bytes. Si no ocupa exactamente igual, borrar el archivo y volver a leerlo porque igual no se ha leído correctamente. Este archivo que se acaba de crear os aconsejo que lo copiéis y lo guardéis en un lugar seguro, porque es el firmware original de vuestra controladora y si algún día tenéis un problema con algún firmware, se os estropea o queréis volver simplemente al firmware original de fábrica, podréis recuperarlo utilizando este archivo, así que es importante que lo tengáis guardado en un buen sitio. Ahora que ya tenemos nuestro firmware original guardado, vamos a editar y cargar el número de serie de nuestro patinete en el firmware modificado que os he preparado. Para ello necesitamos instalar el programa de HXD que os he dejado en la misma carpeta. Una vez instalado, abrimos el programa y en el menú pulsamos en la opción de análisis y seguidamente comparación de datos y comparar. En el archivo número 1 vamos a seleccionar el firmware original que hemos guardado de nuestro patinete y en el archivo número 2 vamos a cargar el firmware personalizado que os he preparado. Una vez tengamos los dos seleccionados, pulsamos el botón de aceptar. Ahora pulsamos en la ventana de la izquierda primero y vamos nuevamente al menú y pulsamos en la opción buscar ir a, y ahí escribimos el valor FC en mayúsculas 00. Ahora repetimos el mismo paso pero pulsando en la ventana de la derecha. Clicamos y nuevamente en la opción de buscar ir a escribimos el valor de FC00 y aceptamos. Ahora lo que tenemos es una comparación del firmware original de nuestro patinete, que es el de la izquierda, respecto al firmware que yo os he preparado, que es el de la derecha. Lo que debéis hacer es copiar el bloque del número de serie, que es lo más importante. Vamos a coger el número de serie original de nuestro patinete y lo vamos a pegar en el número de serie del firmware modificado que yo os he preparado, para que así ese firmware no tenga problemas y funcione perfectamente en vuestro patinete. Bueno, dicho esto, ya podemos guardar nuestro firmware modificado, que es el de la derecha. Pulsamos y ahora lo que tenemos que hacer es darle en la opción de archivo, guardar y ya podríamos cerrar la aplicación de HXD, ya que ahora lo que vamos a hacer es cargar este firmware modificado con nuestro número de serie original en el patinete. Al igual que hemos hecho antes para leer el firmware, vamos a abrir una nueva terminal y escribimos el siguiente comando de Python. Recordad que no tenemos que pulsar la tecla intro, sino que lo que tenemos que hacer es esperarnos a conectar primero el ST-Link, mantendremos los pines bien conectados en el mismo orden y ahora sí, una vez escuchemos el sonido en el ordenador, pulsamos la tecla intro hasta que se escriba todo el firmware. Si todo ha ido bien, ya tendremos nuestra controladora con el firmware modificado y flasheado y ahora solo faltará volver a montarla de nuevo en el patinete.
Por supuestísimo, dar las gracias al compañero Yupoma de Alemania, que me ha ayudado muchísimo en la creación y modificación de estos firmwares. Recordad que todo esto es bajo vuestra propia responsabilidad. Esto es simplemente con fines educativos y que es totalmente ilegal conducir con un patinete modificado aquí en España por la vía pública a más de 25 km/h. Esto es solo para circuitos o terrenos privados. Bueno, llegados hasta este punto, tú ya deberías de tener tu patinete trucado, tu patinete modificado. Espero que estés muy contento con la modificación. Como siempre, si tienes cualquier duda durante el proceso que no te aclaras, que en algún punto lo que sea, simplemente déjamelo en los comentarios de este vídeo. Y quería comentarte una cosa, ya que yo creo que me curro muchísimo los vídeos y que sea algo quid pro quo, por favor déjame un fuerte like y suscríbete a este canal porque muchos no estéis suscritos, y eso al final es lo que a mí me anima a poder continuar con el canal y a seguir trayéndoos contenido. Así que ya sabéis, dejadme un fuerte like, suscribiros, os dejaré por aquí el botoncito para que os podáis suscribiros, y también os dejaré por este otro lado un vídeo de mi canal que seguramente no habéis visto y lo más probable es que te mole muchísimo. Como siempre, ha sido un placer. Yo soy Adrián, esto ha sido mi patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.